Hey, bienvenido a Juventud Reactiva, un podcast donde hablamos de la vida real con personas reales y un Dios que transforma todo. Aquí vas a escuchar experiencias, testimonios, consejos y conversaciones que apuntan siempre al centro de todo, Jesús, porque cuando Él está en el centro, hasta lo más difícil tiene propósito. Así que ponte cómodo, abre tu corazón y vamos juntos en esta aventura de fe. Esta es Juventud Reactiva, porque todo comienza y termina en Él. Hola, bienvenidos a nuestro segundo podcast de Juventud Reactiva. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama Rescatando a los Soldados Caídos, esperanza para los que han tropezado. Y antes de empezar, nuevamente nos presentamos. Mi nombre es Pedro Ávila, somos parte del liderazgo de Juventud Reactiva y voy a dejar lugar para que cada uno de los que participan en este podcast se puedan presentar también. Pues hola, mucho gusto, me da gusto estar aquí en este espacio, gracias por la invitación y un saludo a todos los jóvenes de Cruzadores de la Fe, de Juventud Reactiva que nos están viendo en esta segunda edición del podcast. ¿Y tu nombre? Yo soy Leti Padilla, mucho gusto a todos. Son los nervios. Son nervios, Okay. los nervios. Es bueno. Sí. Hola, buenas tardes, días, noches, depende de a qué horas nos estén viendo. Mi nombre es Alejandro Trujillo, también estamos participando aquí en el liderazgo de Juventud Reactiva. Y pues es un placer estar aquí con ustedes. Para mí es la primera vez que estoy aquí, pero pues muy contento y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en este tiempo con ustedes. Y bueno, mi nombre es Jonathan Trujillo, ya nos presentamos Pedro y yo en la primera capítulo de este podcast que es Juventud Reactiva, y bueno, esperemos sea de bendición, así como el primer video. Recibimos ahí una serie de comentarios buenos y ojalá se vaya mejorando esto para que sea de bendición, sobre todo para la juventud de la Iglesia Cruzadores de la Fe y para también los demás jóvenes que ingresen aquí, que se metan a este tipo de podcast, reciban bendición, ¿no? Que sobre todo es el propósito de que esto llegue al corazón y sobre todas las cosas que Jesús llegue al corazón de más jóvenes, de más personas que puedan escuchar esta transmisión. Así que bueno, dejamos otra vez el lugar a mi hermano Pedro que va a empezar a guiar este tema. Así es, como comenta Jonathan, esta es una charla en la cual vamos a platicar diferentes temas. Entre ellos, hoy es el de rescatando a los soldados caídos, a jóvenes que en alguna situación, en un momento de estuvieron dentro de la iglesia, pero por diferentes motivos hoy no se encuentran en la iglesia o no están activos dentro de la iglesia. Y como recuerden que este es un espacio donde los jóvenes cristianos encontramos respuestas a ciertas preguntas, dirección y propósito. Y vamos a empezar con este tema. Vamos a abrir el tema preguntándole con algunas preguntas que queremos que ustedes durante este podcast ustedes puedan responder o les pueda ayudar para que otros jóvenes que están pasando por una situación podamos nosotros apoyarlos cuando se encuentren lejos de la iglesia o se encuentren lejos de Cristo. Y las preguntas son las siguientes. ¿Alguna vez has sentido que estás cayendo espiritualmente? ¿Conoces a alguien que se haya apartado de la fe? ¿Qué sentimientos surgen cuando ves a un amigo alejarse de Dios? Y conforme vamos viendo platicando sobre estos temas, esperemos que estas preguntas puedan ustedes resolverlas de una forma personal. Y vamos a empezar esta tarde con nuestro hermano Alex. Nuestro hermano Alex, son los nervios. Es que somos árabes aquí. Está de Somos moda. hermanos árabes. Bueno, aquí lo que vamos a empezar a platicar es un poquito, primeramente, Alex, ¿cómo identificamos a un soldado caído? Bueno, primero yo creo que tenemos que identificar o definir más bien qué es un soldado caído. Bueno, ya lo dijiste hace un momentito. Hay diferentes puntos de vista en este aspecto, pero básicamente cuando hablamos de la iglesia pues lo vemos como un ejército, ¿no? Como que somos parte de un ejército y pues un soldado caído en cualquier lugar donde haya alguna batalla pues es aquel soldado que se quedó atrás, que no pudo seguir adelante, que por alguna herida, por alguna situación difícil de la batalla no pudo continuar dentro del plan que se tenía para poder hacer pues una cuestión de alguna misión que sobre todo en los ejércitos se maneja mucho, ¿no? Y si lo pues, llevamos al ámbito cristiano, pues hablamos de aquellas personas que se han alejado del Señor, como tú lo decías, que a lo mejor están en la iglesia, pero no están. ¿Y cómo los identificamos? Pues yo creo que esta es una situación que la podemos identificar bien fácil. Primero tú te das cuenta que la persona empieza a faltar a la iglesia.
Te das cuenta que ya no va tan seguido. No sé, por ejemplo, con nosotros las reuniones son martes, jueves y domingo. Y si en este caso hablamos de un joven, que tú lo veías los martes, lo veías los jueves, si tenía reuniones el sábado de jóvenes, el domingo, lo veías ahí constante. De repente, pues todos faltamos, ¿no? De repente ahí como que el trabajo, la escuela, esto no implica, no quiere decir que todos los que faltamos entre semana o lleguen a faltar estemos caídos. Pero sí se empieza a reflejar eso, se empieza a ver un distanciamiento de la iglesia. Después de que hay un distanciamiento de la iglesia, también empieza a haber un distanciamiento con la misma congregación, ¿no? Con los jóvenes de tu grupo, con el grupo en el que tú estés involucrado dentro de la iglesia, te empiezas a distanciar un poco, empiezas a tener algunas situaciones, pretextos, si alguien te pregunta, no, es que el trabajo, no, es que la escuela, no, es que, y empieza a haber pretextos, pero ya se empieza a ser muy constante, y ahí tú te empiezas a dar cuenta de eso. Después, uno mismo te das cuenta que después de que te alejaste de tu grupo de la iglesia, tu relación con Dios empieza a cambiar, ya no es tan continua, ya no la haces tan constante. Si antes orabas, empiezas a dejar de orar. Si leías la Biblia, ya la dejas un poquito más de lado. No sé, incluso hasta la música que escuchamos también implica mucho. De repente, no sé, ves historias de Facebook o ves publicaciones en Instagram o los diferentes medios que se usan hoy. Y ves que incluso la música empieza a cambiar, que ponen una historia y de repente, no sé, ponían a X cantante, el que tú quieras, pero un mensaje cristiano, y de repente ves que de repente ya te encuentras que... Ya con pues, corridos sí, tumbados. corrido tumbado, cosas. Y dices, caray, ¿qué está pasando aquí? No le pongan nombre a nadie, es que No todos, está pasando. sí, todos actuamos de la misma manera, o sea, no lo estoy diciendo por alguien en específico, te estoy diciendo que la manera de comportarnos es igual en todos los que vamos, podemos ir o estamos o vamos a caer o a tener un momento de que vamos a venir hacia abajo. Yo creo que son tres puntos muy importantes que yo veo que es lo que se empieza a ver en una persona que empieza o que va a tener una caída, o que ya está cayendo, o que ya está caído. Y lo último, yo digo que de plano ya se desaparece de la iglesia. Ya no lo ves, ya una vez al mes, 2 veces, y ya el distanciamiento ya es muy marcado. Su comportamiento empieza a cambiar también, su lenguaje empieza a cambiar, su manera de pensar empieza a cambiar. Cuando tú hablas con él, te das cuenta que lo que sale de su boca ya no es lo mismo que salía meses anteriores. Entonces, ya esas cosas se van juntando, y ya llega un momento en que dices, ¿sabes qué? Pues ya de plano se quedó tirado en el camino, ¿no? Sí es. Digo, sí, como tú comentas, digo, empieza a haber algunos indicadores, ¿no? Que nos muestran que pues poco a poco se va enfriando su relación, ¿no? Tanto en la iglesia como directamente con el Señor. Sí. Dejan de congregarse, forma de hablar, la forma de comportarse, la forma, como dices tú, lo que empieza a compartir en Facebook. Hoy es muy común que en las redes sociales te das cuenta de cómo está la situación de las personas. Entonces, digo que son indicadores que ahora podemos considerar, sobre todo los que tienen un cargo, un liderazgo dentro de la iglesia, que son indicadores que podamos utilizar. Y para continuar, quiero leer un poquito lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice que, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois más espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Es un consejo que nos da ahí el apóstol Pablo acerca de aquellos que a lo mejor que están, esos soldados caídos, a lo mejor es a causa de alguna situación, de algún pecado, de alguna situación espiritual, que a lo mejor los llega a separar un poquito de Dios, o alejarse un poquito de Dios, pero ahí entra una responsabilidad muy grande para todos los demás. Aquí voy preguntándole a nuestra hermana Leti, para ti, ¿qué significa ser un soldado caído en la fe? Pues sí, alguien que se ha apartado, ahorita que mencionaba Alex, esta comparación con un soldado en la vida real, ¿no? Es alguien que se quedó atrás, que está herido, que ya no puede continuar, y venía a mi mente, ¿no? Así como pasa realmente en la guerra, pues así pasa, o sea, se van quedando atrás, empieza el desánimo, el desinterés por las cosas de Dios, más el interés por cosas pues del mundo, empiezan a alejarse. Hay un ausentismo, decía ahorita mi hermano Alex, pues ya no los vemos tanto como antes, o a veces sí los vemos, pero no están, ¿verdad? Algo que dice Alex, siempre en los cultos, si está feliz, bueno, dígale a su cara, ¿no? Y a veces vemos a la gente ya con una cara, ya hasta ni lo ves, que aplaude, se ve incómodo, ¿no? Entonces a veces no se alejan de la iglesia, están ahí, pero se ve ese enfriamiento o esa apatía en ellos, ¿no? Y podemos pues ahí identificar a veces muy fácilmente cuando alguien pues está como alejando o se está apartando. ¿Qué errores comunes cometemos como iglesia
a tratar con alguien que ha caído? Pues juzgar, señalar. Ese es lo primero, ese es el error principal que tenemos como iglesia. Hay un versículo que es de mis favoritos porque me recuerda como mi condición humana, que es Primera de Corintios 10:12, que dice, el que esté firme, mire que no caiga. Así Y es. ese versículo a mí me recuerda que por más firme que yo crea estar, en algún momento yo también puedo estar en la situación de alguien más, ¿no? Entonces, eso hace que yo no tenga ese derecho de juzgar a una persona. La Biblia nos dice que no debemos de juzgar para no ser juzgados. Y es el error que cometemos como iglesia, muchas veces el señalar, el decir, esa persona lo que está haciendo, creyendo que nosotros en algún momento no podríamos estar en su situación. Entonces aquí tú mencionabas ahorita el versículo de Gálatas, si no me equivoco, ¿verdad? Pues que somos llamados precisamente a tratar con amor a aquellos que han caído, ¿no? Así es. Traerlos nuevamente a los pies de Cristo. Así es. Qué importante es que nosotros entendamos el propósito, ¿verdad? De poder ayudar a aquellos que necesitan nuevamente restaurarse. Ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de eso, pero que nosotros si creemos, como dice Pablo, ¿verdad? Si queremos ser firmes, o como dice Leti, si queremos ser nosotros maduros espiritualmente, pues dentro de esa madurez se muestra que podemos amar a nuestros hermanos y poderlos restaurar, ¿verdad? Ayudarlos a que se restauren delante del Señor. Jonathan, ¿tú conoces algún testimonio acerca de alguna situación de alguien o personal en la cual tú te hayas tenido que alejar de Dios o te hayas alejado de Dios por alguna situación? Sí, pues creo que es mejor hablar de uno mismo que andar de chismoso. Queremos los chismes. Experiencia propia, porque luego si empiezo a hablar, uno que otro se va a identificar y dice, lo dijo por mí. ¿Y para qué me meto en broncas? Sí, de por sí, así sin hacer nada me meto en broncas. Pero no, bueno, yo últimamente pues ya no me he alejado de Dios en el sentido de separarme de la iglesia y eso. Pero de joven sí tuve un momento donde me llamó más la atención lo que es la música, lo que es el ambiente, el baile, el conocer más personas fuera del entorno. Yo soy de cuna cristiana, o sea, toda mi vida he asistido a la iglesia, así que es más común que una persona que sea de cuna cristiana le llame la atención ese tipo de cosas. Y llega un momento en la juventud, entre los 15, 16, bueno, ahorita yo creo ya desde los 13 años, ya andan 12 años, ya andan ahí como que explorando nuevas cosas. Y en mi caso fue como a los 15 años, 15, 16 años, donde me alejé un poco de la iglesia. Ya le dejé de hacer caso mucho a mamá, ya no iba a la iglesia, ya iba más a bailes o otro tipo de cosas. Pero sobre todo es por el tema de que te llama la atención ese tipo de cosas. Como dijimos en el episodio pasado, el pecado no es algo desagradable a los ojos de la carne, es atractivo, es algo que te atrae, es algo que te provoca cierto placer. Así que obviamente la carne es muy fácil caer en ese tipo de cosas. Y cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede caer en eso, por eso la importancia, y yo creo que es un gran tema el que tomamos el día de hoy, el de soldados caídos, porque un área de oportunidad en los cristianos, en los evangélicos, sobre todo los más tradicionales, es el juzgar, el que apenas comete un error o algún miembro de la iglesia, algún hermano en Cristo, y en vez de ayudarlo a salir de eso, pasa todo lo contrario, lo juzgas y cuando lo juzgas, pues la persona en vez de seguir en el camino, pues se aleja más, o sea, y la importancia de esto, de que a pesar de que podamos cometer fallas, tiene que haber sabiduría por parte de los líderes, los pastores, los maestros, de saber cómo reaccionar ante esas faltas y hacer que las personas que se alejan puedan volver otra vez al camino y puedan tener una restauración. Esa fue mi experiencia, fue más por atracción, por conocer un poco más, pero bueno, es algo sencillo, soy cristiano desde que nací,
Así que eso, obviamente todos tenemos batallas, todos tenemos cosas en las que batallamos. Aún hoy en día yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias batallas. Claro, y así así es. queremos decirlas, quemarnos, pues adelante. Si no, pues es igual, o sea, cada uno de nosotros y los jóvenes que nos ven también, sabemos, entendemos que ustedes también sufren sus batallas aún estando en la iglesia, pero les quería decir que eso no tiene que definir lo que va a ser de tu vida, sino la decisión que tú tomes cuando estás en esta batalla, lo que vas a hacer, lo que decides hacer, es lo que te va a llevar hacia el éxito o hacia el fracaso, hablando espiritualmente. Así es. Pedro, ¿tienes alguna anécdota que quieras contar? Algo que quieras testificar. Es lo malo de traer esposas. no. Los que no saben, ella es esposa Mi de esposa. Pedro. Así que aprovechen para sacar ahí. Sí, Ustedes lo ven bien bueno y todo, quiere- pero tiene su historia. Pedro es bueno. Bueno, antes de continuar con ese tema, Ya se puso ahorita rojo doy mi Pedro. testimonio, Ya se ahorita doy rojo mi Pedro, ya testimonio. valió. Ya. Pedro no ha cometido pecado. Yo conozco unos pecados de Pedro, pero le toca a él decir. Ahorita platicamos de eso. Quiero volver un poquito al tema, porque yo creo que todos hemos pasado por situación. Yo creo que Claro, todos. Es algo que todos como cristianos en un momento, por diferentes circunstancias, nos hemos desanimado, nos hemos alejado de Dios, en nuestra vida espiritual. A veces hemos batallado en algunos puntos. Pero quiero preguntar un poquito contigo, Jonathan. ¿Cómo te sentiste durante ese tiempo que te alejaste del Señor? Al principio bien, o sea, como les digo, el pecado es sabroso, hablando en términos muy de barrio, pero así es, y al principio te sientes bien, te agrada el sentir, las emociones carnales, es muy agradable, pero después sientes un vacío. ¿Por qué? Porque antes de eso, a los 13, 14 años, pues fui bautizado y tuve una experiencia en la iglesia donde sentí el Espíritu Santo en mi vida. Y cuando pasa eso y pruebas las cosas del mundo, y les digo, al principio puede ser que te agrade, después sientes un vacío. Y como ya experimentaste lo que es el Espíritu Santo en tu vida, te hace volver al camino. Okay. Así que yo creo que al principio bien, y al final de estar practicando el pecado, o desviarte, o no asistir a la iglesia, o enfriarte espiritualmente, sí se siente un vacío. Sí, así es. Yo no, ya retomando el tema, ya que me lanzaron la pregunta. No, yo también digo, la verdad es que todos hemos pasado por un momento donde las amistades, las malas compañías, pues también se nos envuelven, ¿no? Nos alejan un poquito del Señor. Obviamente por consentimiento, ¿verdad? Digo, obviamente Sí, nadie nos obliga. nadie nos obliga, ¿verdad? No. Entonces, hubo un tiempo en mi juventud, que todavía soy joven, les vuelvo a recalcar, todavía soy joven, pero en un momento más joven, yo trabajaba por el centro de Monterrey, a unas cuadras de Barrio Antiguo. Uf. Entonces, pues llevaba por esas amistades, ¿no? El querer conocer, yo creo que, como dice Jonathan, yo creo que toda mi vida me la he pasado dentro de la iglesia, y a veces uno quiere experimentar el ser como los demás jóvenes, ¿no? Tener esas malas compañías que también pues te envuelven, te alientan a que convivas con ellos, ¿no? Entonces, pues era de salir al trabajo, yo salía a trabajar a las 8:30, y pues los viernes nos íbamos a... 8:30 de la noche. 8:30 de la noche, salía, entraba de 1:30 a 8:30. Ah. Entonces salíamos y nos íbamos a aquellos lugares, ¿verdad? Digo, no quiero andar más en el tema, No, sí, pero hablamos del tema, pero pero testimonio. no, se acaba el tiempo, acuérdate que el tiempo, no se crea. Pero sí, digo, son parte de nuestra vida, son Sí. parte de nuestro pasado. Digo, obviamente tampoco es algo que presumamos de orgullo, que a lo mejor muy poca gente lo conoce. Pues eso te lleva a que, por ejemplo, llegar hasta de tu casa, tienes problemas con tus papás. Obviamente los domingos a veces no iba a la iglesia, iba a la iglesia desanimado también, porque pues ya ibas conociendo otro tipo de cosas que a lo mejor no estás experimentando. Con y, pues, resaca moral. con resaca moral, nada, Sí, eso porque no. física. Moral, ¿no? porque Que no es- sí, a lo mejor dices, vas a la iglesia y dices, joder, no. Ay, lo que Sí, hice anoche. exactamente. Al principio sí tienes y ya después ya ni Y muy buen siquiera punto, vale. porque muchas veces Sí. eso nos hace ser indignos del Señor. O sea, el que a veces hagamos unas ciertas actividades que no van de acuerdo a la palabra de Dios, nos hace sentir indignos. Nos recordamos, vamos a Adán y Eva, ¿no? Cuando ellos desobedecen a Dios, ¿qué fue lo que tuvieron? Tuvieron miedo, tuvieron temor, se sintieron indignos, sintieron vergüenza. Y eso se siente, realmente es lo que se siente. Y a veces eso... no ayuda, pero no es una palabra correcta, pero a veces eso te dificulta que puedas regresar otra vez con el Señor por la vergüenza, el que dirán,
¿qué van a decir el pastor? ¿Qué va a decir mi papá? Aunque mi papá sabía mi condición, pero pues también el ir a la iglesia pues no era algo sencillo, ¿no? Entonces, aquí le voy a hacer esta pregunta, volviendo a lo que es indigno. Volviendo con John. No, directamente aquí a Alex. Bueno. Alex ha sido líder de jóvenes, pues no conocen, Alex ha tenido muchos años dentro del liderazgo con jóvenes. De hecho, nosotros empezamos a trabajar con él en la iglesia hace como 12 años, ¿verdad? En el Con los- 2013. empezamos a trabajar con él ahí con los jóvenes de la iglesia. Y él pues tiene mucha experiencia en ese tipo de situaciones, ¿no? De conocimiento con los jóvenes. Entonces quería preguntarte, Alex, a ti directamente, ¿qué le dirías a un joven que hoy se siente indigno de regresar a Dios o regresar a la iglesia? Yo le diría que es lo peor que pudiera sentir, porque, mira, estaba yo checando unos pasajes, precisamente hablando un poquito o viendo un poquito acerca de eso de lo que es el no sentirse digno, o sentirse indigno más bien. Me gusta mucho leer las cartas de Juan, o el Evangelio de Juan, y me encontré en 1 de Juan 2:1, bien conocido el versículo, pero que a veces nos batallamos para poder como que creerlo. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y luego más adelante dice, más atrás, 1 de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El punto es que a veces la situación que estamos viviendo o como nos encontramos, cada quien sabe hasta dónde caímos, o sea, cada quien sabemos todo lo que hicimos, no porque estemos aquí nosotros traemos una aureola y nos faltan nomás las alitas para volar. No, todos tuvimos un momento en el que dijimos, ¿sabes qué? Pues se me hace que está mejor acá de este lado, está como que se siente mejor lo que tú dices ahorita, a veces por la convivencia con los amigos, a veces por querer entrar dentro de un círculo, o a veces porque andamos atrás de una muchacha, la verdad, porque los muchachos de repente dicen, no, es que en la iglesia no, y luego ven algo afuera y ahí van, y aunque les dicen, digo, todos lo hemos vivido, hombre, algún momento dado de nuestra vida nos pudo haber pasado, pero a veces yo me siento hablando como me hablaba mi papá o como me hablaban los hermanos grandes cuando estaba yo joven. Cuando alguien te da o te prende una luz de alerta, una luz amarilla, no es porque te quiera estar molestando, es porque vivió esa etapa, sabe lo que se siente, sabe lo difícil que es salir de ahí, sabe lo que puede pasar, porque ya lo vivió. Y a veces lo que nosotros queremos hacer es evitar que pases por ahí, evitar que lleves ese proceso de levantarte, porque caerse es bien fácil, es bien sencillo. Caerse es lo más fácil de este mundo. El problema es levantarse. Así es. Y como te leí ahorita, estos pasajes a mí se me hacen bien sencillos, pero son muy difíciles de aplicar, de creer sobre todo. Yo les diría, la Biblia dice que estas cosas nos han escrito para que no pequemos. Y si ha sucedido, tenemos un abogado que nos entiende. Así es. A Jesucristo, dice el apóstol Juan, y luego dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué les diría yo? Primero que ustedes saben que tengo una hija adolescente y ella es bien vergonzosa. Ya lo que yo le digo, mira hija, con la vergüenza no vas a llegar muy lejos, que digamos, porque en la vida necesitamos quitarnos la pena, quitarnos muchas cosas, porque le da pena a veces hasta hablar, le da pena acercarse a preguntar algo. Si vamos a comprar algo, me dice, pregunta tú cuánto cuesta. Le va a dar pena porque ya lo estás exhibiendo. Sí, ya sé, no voy a decir quién es porque luego Sofía se enoja. Ahora, lo pongo hacia acá y es muy parecido, porque los jóvenes así son. No sé, es que como ahorita decíamos, si me acerco, pues me van a juzgar, y yo creo que lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero qué importante es lo que leíste ahorita en Gálatas, que decía que los que somos o parecemos más espirituales, nos consideramos más espirituales, debemos de levantar a esas personas, pero con amor. Y hay un predicador que a mí me gusta mucho, que él repite mucho una frase que dice que el ejército de Dios es el ejército de Dios es donde los mismos soldados se atacan entre sí. O sea, eso está bien, pues no sé cómo llamarle con una palabra que entiendan los jóvenes hoy en día, pero está muy grueso, por decir una frase. O sea, que tú estés preparado para enfrentar una batalla allá, afuera, de aquel lado, y resulta que quien te debe defender es quien te está tumbando. Entonces no puedes ni presentar una batalla. Entonces lo que yo les diría primero sería, quítense la vergüenza, quítense el qué dirán, porque eso no es una cuestión que Dios diga, ¿sabes qué? Acércate a mí con vergüenza.
Al contrario, Hebreos dice que nos acerquemos confiadamente Fiadamente. al trono de la gracia. Así como nos acercamos con... Mira, mi papá, o casi todos los papás de nosotros los ven y dicen, ay, tu papá es bien enojón. Pero cuando tú te acercas con tu papá, te das cuenta que el corazón de tu papá es muy diferente. Y con Así Dios es igual. Cuando tú te acercas a Dios y hasta que eres papá entiendes esa situación. Dices, ah, caray, como que perdí mucho tiempo pensando. Entonces, esa sería una. Quítense la vergüenza y acérquense poco a poco. Yo creo, al rato yo creo que vas a tocar un poquito lo de la mentoría, lo de hacer discípulos y ahí ahondamos un poquito más en eso. Ahorita que tocabas el tema, Alex, de la vergüenza y todo eso, que a veces nos cuesta, ¿no? Regresar a la iglesia por el qué dirán. Aquí le quiero preguntar a Leti, ¿cuál crees que debe ser la actitud de la iglesia o de los amigos que tenemos dentro de la iglesia cuando una persona o cuando a nosotros nos tocó estar en esa situación? ¿Cuál consideras que debería ser la actitud de la iglesia? Pues un hospital, ¿no? O sea, imagínate un soldado que está herido, que cayó en la batalla, o sea, pues ¿a dónde lo llevas? Pues a un hospital, no a una sala de juicios. Entonces, en la iglesia debe ser un hospital donde pues debemos de recibir con amor a las personas. La Biblia es clara, dice que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y también dice la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces creo que debemos de tener ese amor, demostrar precisamente ese amor que Dios nos ha mostrado, ¿verdad? A nosotros. Ajá. Y ser conscientes, como lo decía ahorita, ¿no? Que todos en algún momento estamos expuestos a estar en una situación de habernos alejado, de haber caído, de haber pecado. Y si partimos de ahí, pues vamos a ser más considerados con aquellos, ¿no? Luego a juzgar, a señalar, ¿verdad? Y otro tema es también mencionas ahorita, los amigos. Cómo es importante que nosotros, pues si nos decimos amigos de alguien y vemos que ha caído, pues en lugar de señalarlo, pues levantarlo, decía Alex. Es difícil levantarse, sí, pero a lo mejor depende qué tan caído haya caído, algo la redundancia, qué tan bajo haya caído, ¿no? Pero, por ejemplo, un soldado herido, ¿cómo se va a levantar? Pues necesita uno o dos que más que lo levanten, ¿verdad? Claro. Entonces, así nosotros también, o sea, debemos estar dispuestos a ayudar a alguien a tender la mano. Dice la palabra de Dios, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Entonces, pues debemos, ¿verdad?, demostrar esa amistad, esa hermandad con nuestros hermanos, válgame la redundancia, y mostrar ese amor, no solamente en los buenos momentos, ¿verdad? Cuando todo está bien, pero también dice en todo momento. O sea, cuando alguien está pasando por una situación difícil, por una situación de desánimo, pues ahí es cuando más debemos demostrar nuestro amor para aquellos y ayudarlos, ¿no?, a volver pues al camino. Así es. Algo que muy común que pasa es que siempre buscamos un porqué, ¿no? Él le pasa porque hizo esto. Sí. Qué bueno porque, mira, porque te acuerdas que hizo aquello y se le dijo. O sea, siempre buscamos un porqué a las cosas, sobre todo con las personas, ¿no? Siempre buscamos, le pasó eso porque no le hizo caso al líder, o porque le dijimos que no, y en lugar de ayudarlo... Y pon tú que a lo mejor sí, ¿verdad? Sí. Pero no para estarlo así como... No juzgando, sí. Como dices tú ahorita, en lugar de ser un puente, somos barreras, ¿no? Somos gente que, o somos dentro de la iglesia, vemos la paja del ojo ajeno, pero no vemos toda la viga que tenemos nosotros en nuestro ojo. Es muy fácil criticar, es muy fácil señalar, es muy fácil buscar por qué. Pero Dios no nos manda eso. Dios lo que nos manda es a restaurar, es a levantar aquel, como decías ahorita, debe ser un hospital, un lugar donde la gente se recupere, donde la gente se restaure de una salud espiritual, pero muchas veces en lugar de ser eso, somos lo contrario, ¿no? Somos una cárcel, somos una prisión donde metemos a la gente, la encasillamos, mira, es porque es pecador, porque él es un cabezón, porque mira, allá anda donde no tiene que andar, y buscamos lo que no debemos de buscar, ¿no? Al contrario, debemos de animarlo, de orar, sí, orar por él, interceder por él, pero sobre todo ayudarle a extender la mano. Y buscarlo y estar al pendiente de esa persona caída. Ahorita que Leti hablaba de que en todo tiempo ama al amigo, me recordé una anécdota así rapidito, precisamente de un ejército, que eran dos amigos, uno salieron a una misión, uno se quedó allá en medio de la batalla, perdido, el otro sí regresó, pero el amigo que regresa le dice a su general, deme oportunidad de ir a buscar a mi amigo, porque dice, no, ya posiblemente ya está desvivido, ya no, y otra vez, y le insiste,
Y total que el general le niega el permiso, pero él se va. Y regresa con el amigo cargado, pero ya sin vida. Y le dice el general, le dije que no hiciera eso, si ya sabía que estaba arriesgando su vida. ¿Valió la pena? Y dice, sí, valió la pena. Porque cuando llegué él estaba todavía vivo y me dijo, yo sabía que ibas a venir por mí. Entonces, qué importante es saber contar, o necesitamos tener amigos de ese nivel que diga, ¿sabes qué? Pues a lo mejor ya no lo encuentro, a lo mejor algo fuerte puede pasar, pero yo tengo que ir por él. Y eso es lo que, digo, metiéndole un poquito a lo que Leti decía ahorita de que en todo tiempo ama el amigo, ¿no? Así es correcto. Nosotros, lejos de ser como ese soldado, ¿verdad? Dijo, no, pues que él sabe lo que hace, ¿no? Que se las arregle. Sí, que se las arregle, es su culpa, ¿verdad? Eso Ya le habíamos dicho. Ya le habíamos dicho, no nos hizo caso. Entonces, lamentablemente, esa es mucha la actitud que a veces tomamos como amigos o como miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces tomamos una actitud que no es, ¿cómo puedo decir? Bueno, que no muestra el amor de Dios realmente, no mostramos el amor, la misericordia de Dios. Y volviendo un poquito al tema de esos jóvenes o esas personas que están lejos de Dios, siempre yo creo que es inevitable hablar del hijo pródigo, ¿no? Yo creo que ese tipo de temas es inevitable no hablar de ese tema de ahí Lucas capítulo 15, versículo 11, ahí habla de este hombre que tenía 2 hijos, ¿no? De que el hijo menor dice que un día le pide a su papá lo que le corresponde a la herencia. Todos sabemos la historia, pero para los que no se lo saben, sepan esa historia, se la voy a parafrasear así rápido. La palabra dice que en esta parábola dice que el hijo le pidió a su papá lo que le correspondía de la herencia, ¿verdad? Y el papá accedió a darle la herencia. Dice que cuando juntó todo lo que le correspondía, dice que él se fue lejos de su casa, se fue a otra ciudad y se malgastó ese dinero, ¿no? Dice que vivió perdidamente, ¿no? Y es algo que pasa y es prácticamente una ley que cuando alguien se aleja de Dios, vivimos perdidamente. Y es triste esa situación porque si volvemos a esta parábola, dice que él se malgastó su dinero, vivió perdidamente, llegó a un punto donde no le quedó nada. No tuvo nada de esa herencia. Sabemos que después se juntó con una persona a la cual lo mandó a trabajar con los cerdos. Una vergüenza porque aún así el vivir en el pecado nos lleva a lugares sucios, a lugares que es nada agradable. Conocemos un poquito de cultura judía, los cerdos es un animal inmundo, ¿no? Entonces, el alejarnos de Dios nos lleva a lugares inmundos, a lugares no agradables. Pero dice que este joven fue a trabajar a ese lugar y él veía cómo estos cerdos comían la comida, ¿verdad? Y él deseaba comer esa comida. Pero la misericordia de Dios siempre es grande, ¿no? Siempre hay un momento en el cual Dios, de alguna u otra forma, nos hace recapacitar. La misericordia de Dios nos alcanza. Dice que este joven un día pensó en su mente diciendo de que pues él en la casa de su padre, ¿cuántos jornaleros no tiene trabajadores tenía? Y que no les faltaba pan, y él ahí sufriendo, ¿no? Cuando era el hijo del dueño, era el hijo del patrón, ¿no? Entonces, y él estaba en esa condición cuando sus trabajadores, que a él también le sirvieron en algún momento, vivían mejor que él y tenían alimento, ¿no? Entonces él recapacita y pues él empieza a hacer un plan donde un plan de regresar a su casa con su padre, pedirle perdón, decirle que era un indigno, ¿verdad? Que no tenía ni perdón, ni merced, ni misericordia, ni de él, ni del Señor. Y vemos cómo la actitud del padre, ¿no? De que él lo abraza, se lanza sobre él, lo besa, lo recibe nuevamente en su casa y hace una fiesta, ¿no? Sabemos así la historia. Pero aquí lo importante es la actitud del padre, ¿no? De cómo él, a pesar de que su hijo pues, vivió perdidamente, se malgastó su herencia, lo que le correspondía, vivió una vida loca, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Pero vemos cómo el padre, en lugar de juzgarlo, en lugar de decirle, pues es tu culpa, ¿verdad? Fue porque tú lo decidiste, ahora arréglatelas tú solo, ¿verdad? Que era la actitud que volvemos al punto anterior, ¿no? De que a veces así somos como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Arréglatelas tú solo, ¿verdad? Sí, tomamos la actitud del hermano mayor, del hijo pródigo. Así es. Que se Cuando puso celoso. O sea, ahorita pensaba yo, o sea, a veces nos toca estar en la posición del padre, ¿verdad? Y en lugar de recibir con amor, o sea, pues empezamos a juzgar, ¿verdad? Y debemos de también tomar esa actitud como el padre recibiendo al hijo pródigo, a veces como que esta imagen del padre en la parábola y pensamos en Dios, ¿no? Que es un padre amoroso que nos recibe, pero también nosotros a veces nos toca hacer ese papel, ¿no? De padre. Así es. A lo mejor no
pues sí, de padre de nuestros amigos o nuestros hermanos y mostrarles ese amor y recibirlos con ese cariño como viene ahí en esta parábola, ¿no? Sí, y es como el hermano, en lugar también de gozarse con su papá porque su hermano había regresado, dice que le reclamó, ¿verdad? Le reclamó, yo sí aquí estoy aquí, nunca te he fallado, aquí estoy siempre sirviéndote y el hermano le haces fiesta y le hace el becerro más gordo y a mí nunca me dice nada. Sí, y vemos la actitud del papá, ¿no? De que pues él entiende la situación de su hijo, ¿verdad? De ambos, ¿verdad? Pero sobre todo aquel que acaba de regresar, dijo, tu hermano que estaba muerto, nuevamente, o sea, vuelve a la vida, o sea, qué importante es saber que el que está en esa situación, nuestros hermanos o jóvenes que están en esa situación, realmente están en una condición de muerte, están agonizando espiritualmente. Sí. Y es importante, como dice el papá, traerlos nuevamente a la vida, rescatarlos nuevamente y traerlos nuevamente a la vida, porque no sabemos que si Dios lo llama a cuenta en ese momento y tuvimos nosotros la oportunidad de poder restaurarlo, de poder ayudarlo a restaurarse, dice la Biblia que si nosotros no ayudamos, dice que nos va a demandar la sangre de aquellos que a lo mejor en lugar de ayudarlos a restaurarse, fuimos de pie de tropiezo, ¿no? Sí. O nos hicimos, como dicen por ahí, de la vista gorda. Entonces Dios nos va a demandar. ¿Qué hiciste con tu hermano, verdad? ¿Por qué no lo ayudaste? ¿Por qué no lo buscaste? ¿Por qué no lo restauraste? Entonces la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, ¿verdad? Un Dios que lamentablemente sí juzga las actitudes de la iglesia, ¿no? También, entonces tenemos que tener cuidado en esa situación, ¿verdad? No ser como el hermano, sino ser como el papá. Aquí quería hacer otras preguntas para seguir conversando un poquito acerca del tema. ¿Cómo puede la iglesia responder? A lo mejor es un punto muy similar, pero ahorita topamos cuál es la actitud, pero ¿cómo debe responder la iglesia ante los jóvenes que caen? Alex, ¿cómo crees que debemos responder la iglesia? Pues yo creo que tiene que ser una actitud primero de empatía, como decía el pasaje que leías hace un momento de Gálatas 6, de considerando que nosotros podemos estar en cualquier momento en una situación similar. Y cómo quisiera yo que se me tratara si yo estuviera del otro lado, ¿no? Porque a veces la vida cristiana es así, la vida cristiana a veces es una montaña rusa, ¿no? Subes muy arriba y de repente las situaciones, la vida misma te lleva a veces a que la caída sea muy, muy estrepitosa. ¿Y cómo nos gustaría a nosotros ser tratados? ¿Cómo me gustaría a mí que me recibiera la iglesia si yo estuviera en una condición así? ¿Cómo me gustaría a mí que me trataran? Sí. Entonces la Biblia dice que todo lo que nosotros sembramos, eso es lo que cosechamos. Y si estamos sembrando esa actitud de ser un juez, pues no es a lo que Dios nos llamó, ¿no? Nuestra actitud debe de ser una actitud de empatía, Así es. de tener misericordia, porque la palabra de Dios dice que tenemos que mostrar misericordia también con los demás. Tenemos que tener una actitud de servicio, una actitud de querer levantar, como Leti decía hace un momento, de que esto sea un hospital, y sobre todo yo creo que ahorita que comentaban sobre el hecho de cómo nos comportamos ante esta situación, me llama mucho la atención cuando dice Jesús mismo hablando en uno de los evangelios, que hay de aquel que haga caer a uno de estos pequeñitos. Es bien grave lo que Jesús, o sea, la sentencia que Jesús es muy grave cuando dice, es mejor que se le ate una piedra del molino al cuello y se le lance al mar que hacer tropezar a uno de mis pequeñitos. O sea, a Jesús principalmente le preocupa mucho el caído, le preocupa y le ocupa mucho una persona que esté caído, y no tanto el que se pone en posición de juez, ¿no? Entonces yo creo que esas tres cosas deberemos de tener muy en cuenta: empatía, misericordia, compasión, y de esa manera poder mostrar el amor de Jesús hacia los caídos, porque hay una cosa muy importante que yo veo en la iglesia, y nos ocupamos mucho en hablar del evangelio y en traer gente a los pies de Cristo, y ese no fue el mandamiento. El mandamiento fue hacer discípulos. Y yo creo que esa área se ha descuidado mucho en nosotros como iglesia en hacer un discípulo de Jesús realmente como él lo pidió. Entonces yo creo que si empezamos a ver desde ese punto de vista de que, ¿sabes qué? Yo tengo que mostrar empatía, tengo que mostrar misericordia, tengo que mostrar compasión, yo creo que de esa manera podemos empezar a tener más éxito en levantar a aquel que está caído. Porque si permanecemos apáticos o así como que no nos interesa el caído, híjole, pues
Y lamentablemente cada día son más los que pueden ir cayendo en ese estado de decir, ¿sabes qué? Pues ya no voy a ir a la iglesia. Claro que sí. No, y qué importante también, ahorita que mencionabas de qué actitud o cómo puede responder la iglesia, pues ir precisamente a buscarlos, ¿no? O sea, no esperar como que, pues a que venga, aquí lo recibimos con mucho amor cuando venga, ¿no? Claro. O sea, es ir a buscar a aquellos que se han alejado, a veces como que, es el trabajo del pastor, pero pues nosotros también, o sea, como hermanos, ¿no? En una llamada o el estar al pendiente de alguien que vemos que no está, o sea, el ir por ellos también, traerlos a los pies de Cristo, ¿verdad? Sí. También es nuestro papel como iglesia, no esperar, no, pues ya que se canse de andar allá, pues aquí lo esperamos, ¿no? Pues hay que ir por ellos. Sí, damos amor cuando venga. De hecho, hay una película, Rescatando el Soldado. No, no es cierto. La película, la de. El Soldado Pérez. No, es peor. Es la misma, no, pero mexicana. Sí. No, la película, la de Hasta el Último Hombre. Este último hombre. Creo que esa película, si la han visto y si no, pues recomiendo que la vean. Ahí es un claro ejemplo de cómo debe ser la actitud de un soldado que está dentro del camino de Dios, que espiritualmente está fortalecido, y el cómo debe de actuar cuando hay un soldado caído, cuando hay un hermano que está caído. Es ir sobre todas las cosas, independientemente, sin pensar lo que te pase, sino ir enfocado a rescatar a aquel soldado que esté caído. Y otra clave de esa película es de que no solamente fue por los soldados de su equipo, de su país, sino fue y también rescató soldados de la contra, Del enemigo. del enemigo. Y es tan importante eso. ¿Por qué? Porque muy pocas veces se predica de lo que es amar a tu enemigo. Y creo que lo que Jesús más habla también en la Biblia es de amar a tu enemigo, de ir y de demostrar amor a tu enemigo. Y es difícil. Cada uno de nosotros hemos tenido ciertos enemigos. Tal vez suena un poco fuerte, un poco medio rudo, medio fuera de lo espiritual, pero todos hemos tenido alguna persona que no nos cae muy bien o que nos han hecho cosas malas o te eliminan de Facebook. No, de muchas cosas. Ya me estoy proyectando, ya estoy sacando mis... No. Vuélvanlo a agregar, por favor, Sí. aquellos sí lo han eliminado. Ya los bloqueé yo. No, pero hablando de eso, o sea, de que a veces algunas personas te pueden hacer daño, pero daño en real, o sea, que crees o lo tomas como tu enemigo, como alguien fuera de tu círculo de amistad. Y también las personas que nos escuchan o las personas que les pueda llegar esta palabra, que si no llega nadie, acérquense a la iglesia, acérquense a Dios, oren, lean la Biblia si no tienen la confianza de asistir a la iglesia. Poco a poco ustedes vayan teniendo una comunión con Dios y el Espíritu Santo hará la obra en ellos, ¿verdad? Así es. Ahorita que decía Alex de hacer discípulos, Jesús mismo dice, ¿verdad? En eso sabrán que son verdaderamente mis discípulos, el que se amen unos a otros, ¿verdad? Y ahorita que decía Jonathan, que a veces en la iglesia nos falta amor entre nosotros mismos, ¿verdad? Sí, claro. Por eso, ¿por qué no vamos con el que está caído? Porque no tenemos ese amor, ¿no? Sí. Y eso es algo que Jesús dice, ¿verdad? De que en esto sabrán que son verdaderamente mis discípulos, que se amen los unos a los otros, y eso es lo que se nos falta. Estaba viendo, perdón que te interrumpa, San Juan 15:13 se me vino a la mente, dice que nadie tiene mayor amor que el que uno ponga su vida por su amigo. Porque ir a levantar a alguien, o sea, no es de que cualquier cosa, créeme, tienes que invertirle tiempo, como te decía Leti, en mandar un mensaje, hacer una llamada, ir a visitar, tienes que dar tiempo, tienes que dar dinero incluso de ti mismo, porque si vive muy lejos, a tu carro o al camión o al Uber o lo que te vayas, tienes que invertirle dinero, tienes que invertirle esfuerzo, tienes que invertir oración, tienes que invertir, oye, marcarle en la mañana, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Oye, esto y lo otro. Eso es poner la vida por los amigos. Así es decir, ponerlo a él por encima de mis prioridades. Y eso es algo que difícilmente algún cristiano lo hace dentro de él. No estoy diciendo que no lo hay. Yo creo que hay gente que sí se preocupa, yo creo que hay gente que sí va y busca, pero qué difícil es encontrar a alguien que diga, sabes que yo quiero poner mi vida por ti, quiero ponerte a ti como prioridad, que tú te levantes, que tú te restaures por encima de mis propios intereses, ¿no? Y eso es lo que dice el apóstol. Bueno, Jesús en el Evangelio de Juan, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Bueno, sí, como dices tú, Alex, es cierto, o sea, a veces somos muy egoístas, ¿no? Somos muy egoístas o muy egocéntricos, nos enfocamos
solamente nosotros mismos, ¿verdad? Ujú. Y no nos preocupamos por nuestro hermano. O nuestro grupito de Sí. amistades, que es lo que Es decía muy yo, o común. sea, no, ay, el que sí es de mi grupito, a lo mejor me preocupo por él, pero otro hermano, pues al que yo pues, no le hablo mucho, y no, pues no viene, no, pues allá sabrá que Dios tiene qué su pasa grupito con él. de amigos, Ajá, ¿no? No, y pasa que a veces un hermano no va durante un mes, ni cuenta te das. Sí. Ni te das cuenta, tiene un mes, 2 meses, y no es porque alguien pregunta o comenta. Ajá. Sí, cierto, el hermano O no lo lo ves y te acuerdas que, Sí, no había venido el hermano. es la correcto. hermana. Porque Sí. no ponemos atención, porque realmente no estamos al pendiente de los hermanos, no estamos al pendiente del cuerpo de Cristo. Y esos detalles que a lo mejor parecen muy insignificantes, pero ahí demuestran realmente que no nos damos cuenta o no tenemos el amor por nuestros hermanos, ¿no? Que a veces nos damos cuenta que ya no están. Si no es porque a veces el pastor dice, oye, está enfermo Y nadie y sabía. nadie sabe, o sea, y, y realmente ahí mostramos realmente si amamos a nuestros hermanos, o solamente a nuestro grupito, como decía Leti. Quiero leer solamente algo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 19-20, dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de su muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí qué importante lo que dice Santiago, que la verdad es que nosotros pues tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Delante de Dios, también, si no me equivoco, es en Isaías lo que decía hace rato, ¿verdad? Que Dios no va a si la das al impío, ¿no? Pero no nada más al impío, sino también al hermano que está caído, ¿verdad? Que tú lo haces volver, entonces habrás salvado tu alma, pero si tú le hablas y él no vuelve, ¿verdad? Tú has salvado tu alma, pero si tú no le hablas, tú lo dejas ahí, un día Dios nos va a preguntar o nos va a recriminar, demandar. ¿Por qué no hicimos eso? Porque, como decía ahorita, así nos damos cuenta que ya no está. Que nomás porque lo vimos en la calle o porque alguien comentó, nos damos cuenta que el hermano no está. Entonces, qué importante es que nosotros saber que tenemos una gran responsabilidad con aquellos hermanos que están caídos, aquellos hermanos que tienen alguna necesidad o que no van por alguna necesidad, porque también es por necesidad a veces que no van a la iglesia por alguna situación personal y no estamos ahí para poder atender a los hermanos. Sí, ahorita volviendo, quiero volver ahorita otra vez con Jonathan. ¿Qué palabras o qué consejo le podrías dar a un joven que está caído? Pues, primeramente que el propósito de Dios no cambia si Él ha fallado, si alguno de nosotros o cualquier joven, cualquier persona ha fallado en algún sentido, el propósito de Dios no cambia en su vida. O sea, el que hayamos fallado no quiere decir que ya nuestro tiempo aquí terminó en el camino del Señor y Dios ya no va a tratar con nosotros. Es lo primero que quiero que tomen, de que independientemente de la falla que hayamos cometido, Dios no es el fin. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, pero tenemos que reconocer, o sea, tenemos que tomar decisión, y una decisión es volver al Padre, volver al camino del Señor, y así Él va a cumplir su perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Así que si has fallado, si has cometido algún error, si estás en una batalla, aún estando en la iglesia, aún siendo miembro de la iglesia, o siendo activo, o aún teniendo un trabajo dentro de la iglesia, todos tenemos batallas, todos tenemos situaciones en las cuales luchamos día a día, pero tenemos que entender que tenemos que día a día renovarnos, vivir un día a la vez conforme a la voluntad de Dios, buscar a Dios, pedir que nos fortalezca, y Él hará su perfecta voluntad en nosotros. Así que hagas lo que hagas, Dios tiene un plan perfecto para ti, solamente no te quedes estancado, sino trabaja en tu vida espiritual para que Dios pueda fortalecerte y el Espíritu Santo pueda restaurarte y seguir adelante en el plan de Dios. Hay Así una es. frase que dice, mientras hay vida hay esperanza, entonces mientras estemos aquí, pues siempre va a haber esa oportunidad de volver al Padre. Decía, lo que hayamos hecho, está ahí Dios esperando, ¿no? Que vayamos hacia Él, entonces pues no es el fin. Sí, dice Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo, pero también, como decía Alejandro al principio, tenemos que tener una acción. ¿Y cuál es nuestra acción? El confesar nuestro pecado, el aceptarlo, el reconocer, el trabajarlo, el saber lo que estamos fallando y día a día trabajarlo y confesar
Y si hay que confesarlo día a día, confesarlo día a día, ante el Señor de lo que estamos pecando, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo. Así es, lo que decimos dichos, ya vamos a empezar con los dichos, ¿no? Dicen que hay un dicho que dice que el pecado que no se perdona es el que no confesamos, o que no se confiesa. Sí. Entonces, ahorita que decías ahí en 1 Juan 1:9, decías ahí que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Permitamos, como dices, que entre los consejos que decía ahorita Jonathan, es que si hemos caído, si hemos cometido un error delante de Dios, pues debemos de ponernos a cuentas con el Señor. Como dice Leti, mientras tenemos vida, hay esa esperanza de poder acercarnos con Dios. Dice que Él está esperando que nos acercamos confiadamente, si eso ahorita hace rato, al trono de la gracia. Pero es una decisión que debemos de tomar, que no es el fin. El que hayamos cometido un error no es el fin. Pero es importante que reconsideremos, como hizo el hijo pródigo, reconsiderar que hemos cometido un error, un pecado, pero es momento de tomar la acción y regresar al Padre. Sí, el error no te define, o sea, Así el es. pecado no te define, lo que estés pasando. Los jóvenes hoy, o sea, hay muchos, y creo que es lo mismo que cada uno de nosotros pasamos en tiempo, en nuestros 15 años, 16, 17, 18 años. Todos creo que pasamos por lo mismo, las mismas tentaciones, los mismos pecados, podría decirlos, pero bueno. Suéltalo. No, entraría mucho ahí. Pero bueno, todo. Sí. A, B y C. A, B y C. O sea, todos incisos. tenemos ese nombre pecado y los jóvenes me conocen bien. Me conocen. Conocen bien cuál es el pecado. No sé, lo de moda y lo que nunca va a pasar desde décadas. Lo que es la masturbación, lo que es la pornografía. O no ahí lo edito. O sea, ese tipo de cosas es muy fuerte y siempre va a estar. Siempre. Aún en personas casadas, aún teniendo 50 años en el Evangelio, hay gente que todavía batalla en esas cosas. Y el que batalla en esas cosas no quiere decir que eso te define como que es lo que eres. O sea, eso no te define. Yo podría estar batallando ahorita tal vez en la pornografía, pero el batallar no quiere decir que estás cayendo, para que los jóvenes no se confundan. El batallar quiere decir que día a día luchas por no cometer ese pecado. Y eso está bien. O sea, no está mal eso. O sea, no está mal que batalles en eso. La idea es siempre luchar por estar en comunión con Dios siempre. El no caer en eso. La batalla va a estar siempre, siempre. El diablo siempre va a querer atacarte por tu punto más débil, ya sea la pornografía, ya sea la música, ya sea el baile, ya sea las redes sociales, las malas palabras, el alcohol, ser ocioso. Muchas cosas hay y batallamos día a día con eso, pero eso no te define. Vamos a ir batallando, sí, pero tenemos que tomar la decisión de día a día de luchar contra eso y ser fieles, vivir conforme a la voluntad de Dios. El pecado no te define. Dios te dio un nombre y ese nombre siempre va a estar. El pecado no puede ser tu nombre, el pecado no puede ser lo que te define, sino el propósito que Dios te dio en esta vida. Esa etiqueta, ¿no? Que eso le ponemos a las personas, ¿no? Claro. Es que eso lo ponemos nosotros, o sea, la etiqueta la ponemos nosotros, no la pone Dios. Y ahorita decía algo muy importante, Jonah, o más bien, ahorita que citábamos nuevamente 1 Juan 1:9, dice, nos limpia de toda maldad. A veces pensamos que hay pecados que Dios no nos va a perdonar. Sinceramente, todos lo hemos pensado, es que esto que hice, sí, ahora sí me la bañé, o sea, ahora sí, esto ya Dios no, pero los que no nos perdonamos somos nosotros. Es correcto. Sí. A veces la gente es la que no nos perdona. Yo les digo a veces a los jóvenes cuando se me acercan a preguntarme, les digo, mira, para cierto tipo de gente tú vas a ser el noviero, el maldiciento, el musiquero, lo que te decía yo, o sea, no debemos de tenerle miedo a nombrar el pecado tal cual es, o sea, eso pasa, y las batallas, o sea, si un ejército ganara todas sus batallas, no existe, no es cierto. Entonces, cuando nosotros tenemos una batalla, algunas las vamos a perder, o sea, nosotros mismos aquí hemos perdido batallas, con el pecado, con la vida misma, hemos perdido batallas y no las hemos ganado todas. Incluso hoy en día seguimos teniendo batallas que seguimos perdiendo, pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar ahí caídos. Así es. Y como decía, ahorita termino, como decía el apóstol Juan, o como dice la palabra del apóstol, ahí que leímos en 1 Juan 1:9, nos limpia de
toda maldad. Y enfatiza el apóstol Juan, de toda maldad. No, el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso hablamos en otro punto, que no, es difícil. Es un tema. Es difícil que un cristiano lo cometa hoy en día, créeme, es muy difícil. De ahí fuera, todo, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que estés pensando, no importa cómo hayas actuado. O sea, es muy fácil decirlo, es muy difícil aceptarlo y creerlo. Eso es lo complicado. Que bueno, aquí tampoco no es como si lo que hayas hecho, eso lo perdonas, es como la carta abierta para decir, ay, No, peca y haz no, lo que no, quieras, no, ¿verdad? no, Pero obviamente no. como decía, ahorita que decías del apóstol de Juan, que decía, pero si hubiera pecado, ¿verdad? O sea, porque existe la posibilidad, porque somos humanos, o sea, no podemos negarnos a esa posibilidad, pues tenemos el Padre que nos perdona, ¿verdad? Y decía Jonathan, luchas con eso, si estás luchando con eso es porque estás, negándote a eso, ¿verdad? No te estás dejando ir de lleno a lo mejor a ese pecado, pero si estás luchando con ese pecado, si realmente estás luchando, pues significa que tu parte espiritual no lucha contra tu carne y estás tratando de eso, ¿no? Y eso quiere decir que, pues bueno, es la idea. Somos humanos y estamos en este mundo, pero la parte espiritual es la que nos constriñe, que nos hace sentirnos mal porque estamos haciendo pecado y es lo que pues nos hace luchar contra esas situaciones que vivimos día a día. Sí, como decía Alex, a veces catalogamos los pecados, ¿no? Sí. Hacemos unos que no, es que este tamaño y color y todo, ¿verdad? No, es que este es un pecado imperdonable, es ahorita. Y no, realmente, como dices tú, Dios, el Señor, perdona todo pecado, es sí, amplio, y es amplio perdonar, pero necesitamos confesarlo, buscar la forma de restaurarnos, como dice, no dejarnos caer ahí en ese error, quedarnos en el error, sino levantarnos, que cuesta, pero lo importante es que si tú tomas la decisión, el Señor va a estar ahí para apoyarnos y levantarnos, pero tenemos que tomar esa decisión. Y solamente aquí, volviendo al tema, quería hacer algunas preguntas para aquellos que ven este podcast, unas preguntas para que puedan ustedes meditar en ello. Y la siguiente pregunta que les hago es esta: ¿te has sentido tan roto que piensas que Dios ya no te quiere? ¿Qué pasó? Esa fue la pregunta, ¿qué pasa si te dijera que Dios aún tiene un plan contigo? ¿Y te atreverías a volver hoy a los brazos del Padre? Esas son las preguntas que yo te hago en esta tarde. Si tú te encuentras en esta situación, tú tienes que saber que si estás roto o piensas que estás roto, hay alguien que te puede ayudar a restaurar tu corazón, que puede nuevamente a darte vida y vida en abundancia. Pero tú tienes que recapacitar en estas preguntas, tú tienes que reflexionar si tú te sientes en esta condición y te atreverías nuevamente a volver a los brazos del Padre. Yo creo que es una pregunta que se puede decir que es fácil contestar, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, a veces es difícil tomar las acciones. Claro. Entonces, aquí lo importante es que no te dejes caer, como dice Jonathan. Todos luchamos con alguna parte de nuestra vida o luchamos con ciertos pecados, con ciertas cosas en nuestra vida, pero lo importante es no dejarnos vencer por ello. No todos vamos a ganar, no somos invencibles, somos personas que fallan, que diariamente cometemos pecados, cometemos errores, pero lo importante es saber que tenemos un abogado que siempre va a estar al pendiente de nosotros cuando confesamos esos pecados que cometemos. Entonces son preguntas importantes para considerar si estás en esta situación. Alex, ¿qué otro consejo le puedes dar a alguien que esté caído o que esté en una situación en la cual no le permita regresar a la iglesia o que él crea que no puede regresar a la iglesia? ¿Qué otro consejo le puedes dar? Hay muchas cosas que podemos hacer. Yo ahorita estaba pensando precisamente en algunas. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, o una de las cosas que tenemos que hacer, es no victimizarnos. ¿Sabes? A veces nosotros nos autocompadecemos, nos autoflagelamos, nos autocondenamos. Y yo creo que a veces pensamos que diciendo, soy bien malo, no sirvo para nada, y de esa manera Dios va a decir, sí, es cierto, mira, déjame lo perdono porque no sirve para nada. Entonces, no tenemos que tomar una actitud de víctima, no tenemos que tomar una actitud de decir, ya no sirvo para nada, sino así como fuimos valientes para caer, porque créeme, para pecar se necesita ser valiente, o sea, no es de que me animé y me animo, no, o sea,
hay que tener valor para decir... Una ¿sabes? serie de pasos, Sí, ¿no? sí, para dar el primer paso, o sea, primero, híjole, es que si me ve el pastor, o si me ve el Sí, líder, sí, o si sí. me ven... Y te armas de valor. El punto es que eso te va haciendo perder ya el miedo, la vergüenza, y luego ya agarras como un tobogán, ¿no? Hacia abajo y te deslizas y te vas de lleno. Entonces, primero es no victimizarnos. Segundo, yo creo que es muy importante, si creemos que no podemos, pedir ayuda. Acerquémonos a pedir ayuda. Todos tenemos una persona en la que confiamos. Yo creo que difícilmente te encuentras a alguien que diga, "Ay, yo vivo solo, soy un ermitaño, y yo me caigo solo, yo me levanto solo, y yo me curo solo, y yo me canto las mañanitas solo", y todo el rollo, ¿no? Es muy difícil. Todos tenemos a alguien en quien confiamos, algún pastor, algún líder, algún amigo, pero obviamente un amigo que te va a dar como un buen consejo, ¿no? Un líder que te vaya a ayudar a salir adelante de tu situación. Entonces yo creo que eso es muy importante, saber que las batallas no las vamos a ganar solos. ¿Sí? Ahorita Jonah hablaba de los pecados que son más visibles, ¿no? Que son más como llamativos, escandalosos. Salir del no por es muy complicado, no vas a poder solo, créeme, no, salir de esa situación no sales solo, salir de la masturbación no sales solo, salir de este tipo de situaciones que son pecados sexuales, Fornicación. la fornicación, el adulterio, bueno, ya la fornicación en los jóvenes, ¿no? Sobre todo, no se sale tan fácilmente. Necesitas una persona madura espiritualmente que te pueda ayudar a salir, que te dé un seguimiento y que estés todo rindiéndole cuentas a esa persona. Yo les digo mucho, cuando he platicado con personas, yo les digo, mira, yo tengo una persona a la que yo le rindo cuentas. Yo le digo, ¿sabes qué? Mira, me está pasando esto y esto, o voy a hacer esto, quiero que estés allá. Y luego de repente me habla, oye, ¿cómo te fue con lo que me dijiste? Ay, no, pues no lo he hecho, o ya lo hice, o no lo hice, o cosas así. Entonces, es muy importante que alguien esté al pendiente de ti, que esté orando por ti, que esté teniendo comunión contigo, que esté al pendiente de tu vida, y que sepas que esa persona te va a ayudar a salir adelante. Claro. No somos llaneros solitarios para ganar estas batallas solos. Nuestras luchas son personales, ¿sí? Nuestras luchas son con cada uno de nosotros, pero si alguien más está con nosotros metiendo el hombro y sacando... ayudándonos a levantarnos de ahí, va a ser un poquito más fácil levantarnos de esa situación. Y siempre y cuando nosotros tenemos que tener la disposición y querer levantarnos, porque hay gente que está caída y no quiere levantarse. No. O sea, tú puedes ir, le puedes hablar, le puedes mensajear. Ya está chiflada, sí, ¿no? Pues, también de repente hay gente que se siente y dice, no, a mí aquí no me paran y cosas. Pero hay gente que en realidad sí le pesa el estar caído, que dice, no sé cómo regresar, no sé cómo volver, tengo miedo, tengo vergüenza, ¿qué van a decir de mí? Este tipo de que ya hemos venido hablando durante el tiempo que hemos estado aquí. Pero yo sí considero muy importante esas dos cosas, no victimizarnos y buscar ayuda. Así es. Y obviamente, pues, la mayor ayuda viene de Dios. Obviamente, es por excelencia que busquemos la oración, que restablezcamos nuestra relación con Dios si es que la hemos perdido poco a poco. Si dejamos de orar, pues volver a empezar a orar. Si dejamos de leer la Biblia, pues empezar a leer la Biblia. Si dejamos de congregarnos, pues ahora hay que ir otra vez a congregarnos. Así y es. eso ya requiere un esfuerzo de cada uno de nosotros, pero si tenemos una ayuda que nos diga, ¿sabes qué? No quiero ir a la iglesia, sí, ¿no? Ven por mí, mano, o sea, ven por mí, no quiero ir, me da pena, me da vergüenza, me da miedo, me da ven por mí. Pues órale, pues ahí está tu hermano, tu amigo, tu líder, tu pastor, que dice, ¿sabes qué? Pues ok, yo voy por ti, y vente, nos acercamos. Y si ves que se acercan por ahí el amigo, si ves que se acercan por ahí los que critiquen, ¿sabes qué? Dame chancita y déjamelo yo para acá. Protegerlo también. Claro, claro. Estar ahí al pendiente, y en un tiempo determinado, si la persona caída tiene interés en querer levantarse, créeme que va a lograrlo, porque Dios está muy interesado en levantar al caído. Parte de lo que dice el Señor cuando lee el pasaje de Isaías, dice, el Señor me mandó a levantar a los caídos, a vendar a los quebrantados de corazón. Entonces es parte de nuestro trabajo también hoy en día hacer ese tipo de trabajo con la gente caída, pero sí, eso es muy importante. Así es. No victimizarnos, buscar ayuda y acercarnos a Dios. Así es muy importante con lo que tú comentas, ¿verdad? Como dices tú, a veces nos hacemos víctimas y pues ahí nos quedamos, ¿no? De que no, pues que a mí me hicieron esto, es que fue por esto, fue por lo otro, es que el Dios no me escucha, es que Dios me dejó caer, y le echamos hasta la culpa le echamos a Dios, ¿no? Sí. De que es que a aquel sí le da, a mí no. Entonces, muchas veces porque somos nosotros, ¿no? Somos nosotros los que no, a veces nos metemos en esa situación y todavía nos hacemos víctimas, ¿no? Sí. Y aquí, Leti, le quiero preguntarte, ¿qué consejo le puedes dar a quien conoce a un joven caído?
Yo creo que todos conocemos ya sea un joven o un adulto, ¿no? Sí. Todos ahorita en este momento yo estoy pensando en alguien. Pero yo lo que le quiero decir a los jóvenes, a ti joven que nos estás viendo a través de tu celular, tu computadora, piensa en alguien. O sea, no sé, mientras nos escuchaste hablar, pensaste en alguien, o tú mismo eras quien estás así ahorita en este momento en una situación complicada. Pero piensa en alguien que ahorita no está bien en la iglesia, que se ha alejado, que lo has visto indiferente. Piensa en alguien, ¿qué puedes hacer por él? Pues primeramente orar por él, ¿verdad? Pedirle a Dios que te dé sabiduría de cómo poder acercarte, que te dé las palabras, que te dé amor, porque a veces nos gana como el coraje de decir, ay, es que no viene a la iglesia, y es que, y vamos, y a lo mejor queremos arreglar las cosas y sale peor, ¿verdad? Por orar, pedirle a Dios que nos dé mucho amor, y lo que decía ahorita, ir a buscarlo, ¿verdad? No esperar a que llegue yo, ir a buscarlo, y traerlo a los pies de Cristo. Ya se acerca nuestro campamento, ¿verdad? Es una fecha que muchos jóvenes esperan. Entonces, qué buena oportunidad tienen. Si alguno de ustedes, ¿verdad? Si algún joven de la iglesia, siempre hay un joven de la iglesia así como que anda medio apagador. Entonces, si hay alguien de su iglesia que pues ahorita está caído, como es el concepto que estamos manejando, pues invítalo al campamento. Sabemos que Dios siempre en este lugar hace cosas maravillosas, ¿verdad? Se mueve de una manera muy bonita cada año, y entonces pues yo lo que te puedo decir es ora por él, ve por él y tráelo, ¿verdad? Está este pasaje de la Biblia que por algo yo creo que está ahí en la Biblia, cuando los amigos traían a su amigo, ¿verdad? Que estaba paralítico, y lo trajeron y lo metieron por arriba. ¿Qué hubiera pasado de ese joven si no hubiera alguien que lo trajo? Entonces, a veces como lo que decían, es que me da pena, es que ya me alejé, ya no puedo. Pues ve por él y tráelo, ¿verdad? Entonces, pues es el consejo que les damos el día de hoy. Yo creo que todo lo que dijimos ahorita para mí lo concluiré en eso, en invitar a los jóvenes a no juzgar, a mostrar su amor e ir por aquellos que están alejados. Así es. ¿Cuántas veces lo hacemos como a la vista gorda, verdad? De que que alguien más lo haga. Que alguien más. Sí, dejamos el trabajo a alguien más, ¿no? Cuando nos lo podemos hacer nosotros. Entonces, es nuestra responsabilidad. Si realmente amamos a ese amigo, a ese joven que siempre ha estado ahí en los cultos de jóvenes y andábamos con él, y luego se va y ya no regresa, y tú te quedas como que, bueno, pues que que él se restaure, ¿no? O que alguien más haga el trabajo. Yo creo que no, es parte de nuestra responsabilidad que podamos ir por aquellos que están en esa situación, que están sentaditos ahí, realmente están esperando que alguien les ayude. Entonces es parte de nuestra responsabilidad. Y para ir terminando este podcast, quiero nuevamente hacer otras preguntas que nos van a poder ayudar a nosotros a poder trabajar en este tema. ¿Qué podrías hacer esta semana por ese amigo que sabes que está mal? ¿Qué pasos prácticos puede dar un joven que quiere volver a empezar? ¿Y cómo podemos ser puente de restauración y no barreras? Yo creo que esas preguntas yo te las dejo a tu consideración, tú que estás viendo esta transmisión, de que tú puedas realmente con estas preguntas, tú puedes recapacitar, pensar en la que dice mi hermana Leti, que tú puedes pensar quién necesita ser restaurado, quién de la iglesia, o quién de tus amigos, o de otra congregación, o como decía ya nomás por último, para ir terminando y cerrando los puntos que vimos. Jonathan, algo que quieras para concluir así breve, para poder concluir este podcast. No, breve no, porque todos hablan un chorro y no me dejan hablar nada. No, pero la idea es dejar que conozcan también a Alex y Leti, ahí lo que ellos traen en su corazón, lo que ellos puedan aportar. Lo edito y como que yo voy a terminar hablando solo. No, pues eso, o sea, lo que venimos diciendo desde el principio, el volver al Señor. Y quiero también decirlo a los que estamos en la iglesia. Yo he estado leyendo un poquito, a veces también los que tenemos tanto trabajo en la iglesia, en cuestión de, no sé, líderes por ejemplo en mi caso, varones o los de la femenil o los de los niños, y tienen muchos trabajos en la iglesia. También a veces nosotros podemos ser soldados caídos aún estando trabajando y estando en la iglesia. Un consejo que quiero dar también a ellos, que no se tomó aquí, es el aprender a decir no a muchas cosas. Es importante también esto. Casi no se dice, casi no se predica esto,
pero también es de sabios el decir no a ciertas cosas, porque muchas veces vivimos y esto lo digo experiencia propia, vivimos a todo lo que da el día a día. Pues, ellos los considero mis amigos, ellos me conocen muy bien, saben mi situación actual, saben lo que estoy pasando en el tema de los hijos, del matrimonio, del tema del trabajo, el tema de la iglesia, el estar con los jóvenes, con los varones. O sea, son muchas cosas las que tengo, y he experimentado eso, el aprender a decir no también, y dirigirme a esos líderes, a esos hermanos que trabajan en la iglesia, aprendan a decir no, a saber qué hacer dentro de la iglesia y el dar el 100% en lo que hacen. Porque a veces el no saber decir no, decimos todo sí, 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 y terminamos dando puras cosas que ni siquiera son de bendición para las personas. Y la sobrecarga luego hace que La te sobrecarga te hace que te frustres, te hace que espiritualmente no rindas, no rindas, y al no ver resultados espiritualmente caes. O sea, ahí está también, como lo estamos llamando ahorita, un soldado caído. Y aquellos jóvenes que tienen liderazgo en la iglesia, aquellas personas que trabajan en la iglesia y están batallando, también aprendamos a tomar buenas decisiones, y a luchar en esas batallas por lo cuales está luchando, que sea una lucha totalmente puesta en Dios. O sea, refugiémonos en Dios, confiemos en Dios, y Él nos dará la victoria. Pero tenemos que aprender a trabajar dentro de la iglesia. Y aquellos jóvenes que ya tienen tiempo de no ir a la iglesia, pues los invitamos. La iglesia no define, la gente que está en la iglesia no define lo que es en realidad Jesucristo. Si la iglesia te falló, si algún hermano te falló, si esperaste algo más de un hermano, no, eso no define lo que Jesús es para nosotros, lo que puede ser para ti. Así que vuelve a casa, refúgiate en Él, no fijes los ojos en el hombre, sino confía solamente en el Señor, y Él te dará bendiciones, y Él te dará victoria, y Él te dará la paz, la fortaleza que necesitas. Así que ese sería mi último consejo. amén. Como decías ahorita hace rato, Leti, ¿no? La iglesia es un hospital, ¿no? Donde todos tenemos alguna necesidad, todos tenemos algún problema, todos fallamos. Entonces, como decía Jonathan, no pongamos nuestra mirada en el hombre, sino siempre lo pongamos en el Señor, que es el que realmente nunca nos va a fallar y nos va a decepcionar. Así es. Alex, ¿algo que quieras agregar, comentar por último? Sí, me gusta mucho con lo que yo no cierra, o está cerrando. Cómo a veces el liderazgo también a veces podemos estar aparentemente firmes, pero espiritualmente caídos. O sea, no por el hecho de tener un liderazgo somos invencibles, o Así somos es. inquebrantables, o somos todopoderosos. Y quiero cerrar dándoles el pasaje de Hebreos 12:2 que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, si nosotros nos enfocamos en los errores de la gente, en este caso de la iglesia, de nuestro grupo de jóvenes, de lo que tenemos delante de nosotros, pues vamos a fracasar, porque nosotros somos hombres, mujeres falibles, Así que nos es. equivocamos, que tenemos muchos errores, muchas áreas de oportunidad que mejorar, que en algún momento dado, en serio, o sea, a mí me llama la atención cómo hay gente que en su fe es tan débil que si no le saludas, la tumbas. O sea, algo tan sencillo como un saludo la puede llegar a tumbar. Entonces, si nosotros nos estamos fijando constantemente en lo que la gente hace, dice, piensa, o nos hace ver, nos vamos a tropezar muy constantemente. Pero si, como dice Hebreos, si ponemos los ojos en Jesús, si nuestra mirada está en Él, si nuestra confianza está en Él, no digo que no nos vamos a caer, digo que va a ser más fácil levantarnos. Cuando ya dejamos de lado un poquito lo que la gente piensa, lo que la gente diga de nosotros, o pueda opinar sobre nuestra situación, nuestra condición, vamos a enfocarnos un poquito más en lo que es Jesús y en lo que Él quiere de nosotros. Ahorita alguien hablaba de propósitos. Dios tiene propósitos para nosotros, Dios tiene planes para nosotros. Y yo siempre he dicho, y termino con esto, cuando nosotros nacemos hay dos caminos. Hay un camino que traza Dios para nosotros. Eso lo dice
si no me equivoco, Efesios, donde dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Efesios 2:10. Entonces, ese camino está trazado, pero también hay un camino que el diablo traza para nosotros, para que nosotros no sigamos el camino de Jesús. Si nosotros nos desenfocamos de lo que es Cristo, de lo que es la palabra, vamos a tomar el camino equivocado. Por eso Hebreos dice eso, puestos los ojos en Jesús. Si nosotros podemos estar caídos, pero si nuestra mirada está allá, nos vamos a poder levantar. Así es. Y eso es muy importante para nosotros. Así es correcto. Como dices tú, a veces el diablo pone como que esas salidas, ¿no? Sí. Esas saliditas para que podamos desviarnos del camino, un atajo, así es. Aparente atajo. Así es, para que nosotros caigamos, ¿no? Y nos perdamos esa mirada en el Señor, ¿verdad? Ese propósito cual Dios ha trazado para nosotros. Leti, ¿algo que quieras agregar antes de, ya para terminar? Sí, no, como decía ahorita, que con eso yo, en este podcast me fue la palabra, ¿verdad? Sí, sumaba todo lo que habíamos dicho, es el mostrar el amor hacia los demás, recordarnos que como Dios nos ha amado, es el mandamiento que Él nos dejó, nos amemos también unos a otros, ¿verdad? Entonces hay que mostrar ese amor, hay que ir por aquellos que han caído, y a los que en este momento pues están en una situación pues de situación difícil, sea lo que sea, que se han alejado, pues ojalá y alguien vaya por ustedes, y si no alguien, ustedes levántense y sigan a Jesús, pongan los ojos en el autor y consumador de la fe, y pues nada, si hay alguien que nos está viendo y que está pasando ahorita una situación difícil, a veces necesitamos ser escuchados por alguien, ¿verdad? Estamos aquí, escríbanos personalmente o a Juventud Reactiva, y quieren hablar con alguien, de verdad, con mucho gusto los vamos a leer, los vamos a escuchar y los vamos a aconsejar, ¿verdad? Si es posible, de verdad, no están solos, acérquense, busquen a alguien. Ahorita mencionabas a alguien que te pueda ayudar y te pueda guiar al Señor, entonces busquen ayuda. Y tengan por seguro, ahorita decían, el Señor siempre va a buscar la forma de que tú te restaures, siempre Dios va a buscar la forma de que tú te levantes, Él no te va a dejar en esa situación, va a poner por muchos medios la forma en que tú puedas nuevamente acercarte a Él. Entonces queremos invitarte, como dice mi hermana Leti, si tú quieres platicar con alguien, si tú quieres que alguien ore por ti, si quieres que alguien te pueda dar una palabra de ánimo, puedes escribirnos en nuestra página Juventud Reactiva, así nos puedes buscar, estamos para servirles. Y con eso terminamos este podcast, agradeciendo a cada uno de ustedes por esta participación, a Alex, a Leti, que nos apoyaron en esta ocasión. Estaremos haciendo más podcasts con jóvenes de la asociación, con líderes de aquí de Juventud Reactiva, algunos otros líderes que estaremos invitando nuevamente. Entonces estén al pendiente de los siguientes eventos. Viene nuestro campamento ahora del 10 al 13 de julio, para que estén también al pendiente. Escríbanos si tienen alguna duda, si quieren ir al campamento, si eres de alguna iglesia cristiana que quiere acompañarnos, también están invitados, las puertas están abiertas para que puedan asistir a nuestro campamento. También tenemos otros eventos. Viene ya próximamente nuestra aplicación de Juventud Reactiva, ya está en proceso también, tener una aplicación propia donde vamos a poder subir todos los eventos, toda la información, subir este tipo de podcasts, cápsulas de información para que también estén al pendiente de lo que viene. Entonces, chicos, cualquier información que ustedes necesiten, estamos para servirnos. Síganos en nuestras redes sociales. En YouTube ya estamos subiendo también nuestros podcasts, estaremos subiendo también ahí para que estén al pendiente. Y pues muchas gracias, chicos, por seguir esta transmisión. Solamente queremos dar gracias a Dios también por esta oportunidad de poder hacer estas cosas nuevas. Gracias por escucharnos y que estén al pendiente de nuestro siguiente podcast. Sí, gracias a nuestros invitados Leti y Alex, que bueno, no son invitados, son parte del equipo de Juventud Reactiva, pero pues, bueno, vamos a seguir haciendo más videos de este tipo. Comenten si les interesa algún tema en específico, si quieren participar, los que somos de la Organización de Cruzadores de la Fe, o cualquier líder, o no sé, o cualquier influencer cristiano que de pura casualidad nos vea, ¿verdad? Que quiera participar. Digo, esto es para crecer, pero no ¿algún grupo musical? Sí, algún grupo, Los Tejones Band, o no sé, Judá, no sé, algo, Marcos Witt, ándale. Sí, o sea, cualquier persona que quiera participar, sí,
o que quieran que hablemos de un tema, coméntenos o mándenos un mensaje ahí a la página de Juventud Reactiva en Facebook y con gusto los apoyamos. Gracias a Alex, gracias Leti por acompañarnos. Y pues recuerden, esto es Juventud Reactiva porque todo comienza y termina en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el campamento. Este video se va a subir antes para que esté la invitación ahí en tiempo y forma. Así que nos vemos en el campamento. Viene algo muy divertido, viene algo Así muy es. especial. Así que prepárense, jóvenes. Vienen Así sorpresas muy padres. Así que los esperamos en el campamento. Dios los bendiga, jóvenes. Muchas chicos, bendiciones. Nos vemos. Ay, Bye. bendiga. Compartan. Compartan la transmisión, por favor.